Buenas tardes, estoy encantado de estar aquí con todos vosotros porque la verdad es que nos hemos juntado aquí una serie de probablemente robots de estas cosas que con nuestros juguetes parece que estamos disfrutando mucho. La verdad es que es una buena oportunidad para aprender y yo aquí lo que venía a contar pues es qué cosas hacemos aquí. Yo tengo una suerte enorme aquí dentro de esta universidad y es que la Escuela de Arquitectura, la de Informática, Teleco, tenemos veintitantas escuelas aquí alrededor, de manera que todos tienen alguna problemática y vienen pidiéndonos cosas y la verdad es que entretenernos mientras las resolvemos está bastante bien. Desde luego es muy instructivo y nos entretiene mucho. Hemos hecho cosas en caminos de hidráulica, de cálculo, generación de modelos digitales de ríos para simulación, hemos hecho cosas de puertos, hemos hecho cosas de la inmensa mayoría de las cosas. Yo he pensado en presentaros aquí una cosa que parece como si no fuera muy arquitectónica, pero sí que es de patrimonio, porque el patrimonio se puede conservar o se puede destruir. En nuestro caso tenemos un patrimonio nuestro que son las fallas, que es un patrimonio donde lo nuestro es construir el patrimonio significa destruirlo, es decir, si no lo destruyéramos no estaríamos haciendo las fallas conforme nos corresponde. Lo que os vamos a presentar ahora y os va a contar Miguel tiene que ver con la utilización del escáner láser que tenemos nosotros para aplicación en la generación de modelos de simulación para ver qué es lo que ocurriría en un incendio cuando se produce este. Y nuestro incendio por excelencia son las fallas, pero hay más cosas donde conseguimos meter el escáner. Miguel García es el que os lo va a contar. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a todos y el tema que vamos a comentar, para los que sois de fuera, nos venir bien porque así os enseñaremos nuestra fiesta por excelencia, que es las fallas. Las fallas son muy bonitas, las fallas son encantadoras, pero para el personal que tiene que trabajar la noche de la crema es un problema, y es que tenemos que apagarlas, porque si no se nos convierten en un peligro. Las fallas cuando comienzan son pequeñitas, cada vez se van haciendo más grandes y el problema que tenemos es que las plazas donde están ubicadas no se hacen más grandes, entonces el monumento crece y las plazas son iguales. Y entonces alguien se tiene que encargar de que ese incendio pues, no lastime lo que serían las fachadas. Entonces el objetivo de la charla pues, va a ser un poquito una introducción, cómo utilizamos el escáner para poder meter la geometría en un programa de simulación de incendios y después cómo comprobamos que esa introducción o esa quema es la que nos sale bien. Y hemos puesto el caso práctico de las fallas. El estudio nos sirve para cuantificar el riesgo y luego adiestrar al personal de bomberos para conseguir la mayor eficacia. Si bien al principio, cuando empezamos el tema del escáner, era para las fallas, después sí que nos dimos cuenta que en incendios o en una noticia como la que podéis ver de un incendio en un garaje, produce que 24 vehículos queden afectados y 2 fincas se tengan que desalojar. Entonces, ante esa situación, podemos pensar que ¿qué pasa para que se pegue fuego 24 vehículos? Y entonces, claro, hay que analizar. Hasta ahora no teníamos ninguna herramienta para poder ver lo que verdaderamente podría pasar. Entonces, el escáner nos permite llegar, una vez ha producido un incendio, llegar allí, tomar todos los datos, llevárnoslos antes de que puedan quitar el escenario y después tranquilamente podamos controlar lo que, o podamos analizar lo que está o lo que ha sucedido. Entonces, podemos ver cómo en un incendio donde se producen 54 vehículos dañados, pues viendo después o analizando tranquilamente en el despacho que dónde se produjo el incendio, podemos analizar que las características del siniestro y lo podemos analizar tranquilamente. Lo mismo ocurre cuando coges un incendio y te dicen rescate de varios vecinos de un edificio en Valencia tras arder 5 pisos y propagarse las llamas por el patio de luces. Eso ya es más peligroso. ¿Qué pasa para que un incendio se vaya de las manos y llegue a afectar a 5 pisos? Pues resulta que la geometría de los edificios de nueva construcción son dados a que se produzca un problema
que como no lo empecemos a estudiar se nos puede ir de las manos. Entonces el escáner láser nos permite llegar al lugar, coger la geometría y empezar a analizar. Luego, para continuar con el ejemplo que hemos presentado, presentamos el escáner y presentamos la parte de arriba de nuestra falla que fuimos a analizar. La falla fue la que se llevó el primer premio y ahora pasaremos a ver la simulación. O una vez extraemos la geometría, lo que hacemos es nos lo llevamos a un programa informático y lo que hacemos es simular lo que sucede. Entonces, lo que nos permite es estudiar nuevos fenómenos que se están, como he comentado, lo que está sucediendo, y entonces podemos de alguna forma ir o empezar a investigar en los nuevos fenómenos que hasta ahora no se han estudiado. Luego, para poder comprobar que esos incendios o esa situación se ha dado de verdad, también tenemos otra herramienta como puede ser la termografía, que nos verifica que todo lo que ha sucedido es real. Entonces llegamos ya al tema en cuestión. Tenemos una falla, tenemos las fachadas de al lado, tenemos una gran volumetría y no sabemos cómo va a repercutir esa quema sobre el entorno. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que hicimos, y entonces yo le preguntaría a Pepe, ¿qué es más peligroso, el incendio o cuando le tuvimos que decir a nuestras mujeres que nos teníamos que ir la noche de fiesta a escanear? Porque del 18 al 19 a las 4 de la mañana estábamos nosotros ahí, porque a la noche siguiente se quemaba. Es decir, o esa noche o nunca, de día es inútil. Claro, pero eso hay que explicarlo bien. Sí. Como disculpas de las más originales, ¿eh? Sí, ¿verdad? Aceptar un pulpo. En el momento que este tema lo intentaremos para futuras ediciones, lo que haremos es escanear primeramente el entorno, luego escanearemos la falla, la maqueta, y con tiempo prepararemos a lo que serían los equipos de extinción para conseguir una mayor eficacia en el tema de la crema. Entonces, lo primero que hacemos, una vez ya tenemos la extracción de la nube de puntos, es controlar cuál es el entorno, cuál es el escenario donde se va a realizar el evento. Luego, lo que hacemos ya es coger de una manera más detallada lo que es las fachadas y lo que es la falla, y empezamos a medir distancia y empezamos ya a ver detalles de lo que es el entorno. Ya a continuación ya nos quedamos con la falla y podemos estudiarla, podemos saber cuál sería la mejor manera de pegarle fuego y posibles incidencias que pudieran ocurrir. Una vez ya tenemos la nube de puntos, mediante una rutina informática lo pasamos a lo que sería un programa de simulación informática. Luego, ya cuando ya tenemos la geometría, ya empezamos a aplicarle los materiales. En este caso, nuestras fallas las realizan de corcho blanco, entonces le introducimos el material. Luego, en función de las posibilidades que tenemos, podemos conseguir una geometría más dura o más fina en función del tipo de celda que le ponemos, porque al final el programa de simulación lo que hace es juntar muchas celdas o muchos cubos y intenta sacar la geometría del elemento a estudiar. Entonces, si le metemos, por ejemplo, en el tema de la falla, si le metemos una malla muy pequeñita, resulta que no la podemos rodar y tenemos que ir a un tipo de malla más grande. Al final pudimos rodar la falla en cuestión realizando 5 mallas cúbicas en el centro de 20 centímetros y 4 mallas cúbicas de 10 centímetros para coger lo que sería el entorno de la fachada.
Esto nos hacía un total de 4.230.000 celdas. Mediante 9 procesadores en paralelos conseguimos para 250 segundos 4 días, tuvo que estar rodando 4 días y 12 horas de procesado. Previamente, para ver los materiales a los que les va a afectar, que son los materiales de las fachadas, pues intentamos darle las características que previamente hemos estudiado, sacándolos de lo que son sus características propias, y nosotros también lo que hacemos es ver las características en un horno virtual que los metemos para ver si las características propias son las mismas que las características que nosotros les metemos en el ordenador. Metemos sensores de temperatura, metemos sensores también en el interior de lo que es el edificio porque el ordenador nos lo permite, y empezamos a hacer la secuencia de la falla. Vemos la secuencia de la falla, la comprobamos con nuestros vídeos que tenemos en el lugar y llegamos a tener una conjunción de imágenes y vemos lo que nos permite. ¿La has quemado? La he quemado. Tengo que decir que Pepe y yo somos falleros y cuando estamos un poco nostálgicos en el despacho nos ponemos las fallas para recordar viejos tiempos. Nos permite sacar potencias del incendio y podemos llegar a comprobar que en algún momento la potencia de esa noche llegó a ser casi de 1000 megavatios, que podría ser casi la potencia que está dando una central nuclear. Y eso se da en un momento dado de una falla. Luego vemos lo que es el calentamiento que sufren los materiales que hay en el entorno. Vemos que esa potencia da una repercusión sobre las fachadas sobre unos 250 grados, se alcanza en el segundo 80 y entonces nos permite adiestrar a nuestro personal, al personal de bomberos, dónde se tienen que preparar o dónde tienen que ubicar las líneas de agua para refrescar. Y entonces también nos saca unos gráficos para poder ir viendo la evolución de las temperaturas. El programa nos permite también sacarlo en vídeo y entonces vemos cómo las fachadas vemos la repercusión y luego también podemos comprobar que si nuestros compañeros se ponen en el lugar preciso y tiran el agua donde tienen que tirarla, no deben de tener ningún problema. Sacamos los gráficos, podemos demostrar qué conseguimos, si se tira agua o no se tira agua, mediante estos gráficos que previamente se han preparado, y entonces como conclusión final y mediante los programas podemos conseguir un mejor análisis del escenario, una planificación y una aplicación del dispositivo, controlar las zonas de mayor riesgo, saber cómo afecta el tema del fuego a los materiales y luego controlar si esa noche va a haber mucho aire, pues cómo podemos actuar para conseguir una mayor eficacia. El método de los elementos finitos es una herramienta fabulosa para hacer cálculos y el único inconveniente que tiene es que una zona como la falla, que parece relativamente pequeña porque es un entorno de una plaza relativamente pequeña, la Plaza del Pilar, y la verdad es que son muchos días de cálculo lo que necesita en un ordenador muy potente o recurrir a series de ordenadores conectadas en paralelo para que cada uno se encargue de un grupito de celdas y, en fin, el cálculo es bastante difícil. Hay mucho trabajo también de transferencia, desde que haces el escaneo hasta que generas el archivo que el FIRE Dynamic Simulator se traga, porque no se traga los archivos del escáner, archivos PTS o archivos de
de texto no se los traga, pero tienen que tener su formato. Entonces el formato tiene que contener las coordenadas, las celdas, tiene que contener la capacidad calorífica, la resistencia a la temperatura, todas estas informaciones que él os ha contado, que la verdad es muy interesante y para mí es un lujo irme metiendo en cosas totalmente distintas porque de una semana a la siguiente, si te aparece otro problema distinto, pues oye, hay que resolverlo y la verdad es que es muy agradable. Y concretamente en este puede salvar vidas el conocer cómo se puede evolucionar un determinado incendio. Hemos metido estas cosas, Miguel sobre todo, en zonas de rústica a cielo abierto, en zonas de túnel en entorno cerrado, en edificios en entornos muy cerrados, abriendo ventanas para ver cómo se generan corrientes, en fin, pero para eso necesitas geometrías reales. Y curiosamente la de los coches que habéis visto hace un ratito, el escenario era una asquerosidad, lo siento. Bien, sí. Pero había pasado y lo curioso es que se encendió un coche en un determinado sitio y cogió toda la fila y se cepilló toda la fila, pero la de enfrente la dejó quieta. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué se quemó toda una fila y la otra prácticamente lo único que hizo es derretir algunos parachoques y algunas... Efectivamente, había un sistema de circulación de aire y eso, el método de los elementos finitos aplicado a las condiciones de Navier-Stokes, oye, muy bien. Genera cosas reales. Cuando él dice que ponemos sensores de temperatura y esas cosas, significa en el programa se coloca que ahí haya un sensor de temperatura para que vaya almacenando temporalmente la información para luego a partir de ahí generar gráficos. Y se puede colocar en el programa que en un determinado sitio haya un bombero con una manguera echando agua y efectivamente eso es una cantidad de agua que entra en el programa y que cambia las condiciones de las celdas. Es muy bonito, el problema es bonito, la solución es compleja. Afortunadamente hay herramientas y gente que sabe manejarlas. Una pregunta para Pepe. No, las condiciones de Navier-Stokes ya las sabemos, no las vuelvas a preguntar de nuevo. Perdona, ¿quieres micrófono? Hay una pregunta que me parece que es inmediata y obvia, y es que si, eso es una hipótesis de cómo va a funcionar la crema de esa falla, si se habéis tomado luego datos de esa crema, del hecho real de la crema, para comparar entre la hipótesis y el hecho real, ¿qué sucede? Que sí, porque hemos trabajado con el Instituto de Termodinámica y ellos estuvieron con cámaras térmicas. Y entonces podemos comprobar que los resultados nuestros son los resultados que también les ha dado a ellos. Entonces vamos de la mano y va bien. Ellos estudian la realidad, nosotros la teoría. O sea, la hipótesis se ajusta bien a la realidad, pues se ajusta a la hipótesis. Sí. Se está utilizando todo este proceso para las previsiones meteorológicas. La diferencia está en que nosotros para nuestras cosas utilizamos entornos de 10, 15, 20, 100 metros y para las previsiones meteorológicas hacen exactamente lo mismo en 6.000 kilómetros.